Hola Esther, buenas noches. Gracias por tu invitación de pasar un ratito contigo. Gracias a ti. Bueno, hace un montón que nos conocimos allá en 2018. En el Congreso de Alta Sensibilidad, en el primer Congreso de Alta Sensibilidad de Valencia, que te quedaba muy cerquita y pudiste ir, y allí que me encontraste. Bueno, pues os presento a María Maldonado Piñatelli. Gracias. Bueno, pues ella es experta en acompañar a personas con alta sensibilidad. También es una persona con alta sensibilidad. Es coach, también está formada en programación lingüística. Ser humano, buena persona y tengo alta sensibilidad, que es por lo que Esther le apetece sacar este tema hoy. Así es, me encantaría que María nos hablara un poco de lo que hace con su trabajo, su vocación de vida, cómo vive la alta sensibilidad a nivel personal, qué identifica a una persona con alta sensibilidad para la gente que a lo mejor no tenga ni idea de lo que significa esto, un poco como la base, ¿no? Y cómo trabajas a nivel profesional por si alguna persona se siente un poco identificada con esto y quisiera buscar tu ayuda terapéutica. Genial, bueno, pues primero, cómo yo llegué a esto y las personas que habéis oído hablar sobre la alta sensibilidad, el rasgo de personalidad, sensibilidad en el procesamiento sensorial, es como se llamaría técnicamente, como lo acuñó en su día Elaine Aron, la psicóloga que estuvo, digamos, estudiando más a fondo este tema, que empezó a estudiar más a fondo este tema cuando ella misma se identificaba de diferente manera, pues como psicóloga, empiezas a identificar personalidades, distintos tipos de personalidades, ¿verdad? Que hay hasta reconocidas hasta 16, que te centras cuando estás como psicólogo viendo a tu paciente, darle un perfil de personalidad en la extraversión, lo hemos hablado alguna vez, Esther y yo, la amabilidad, la responsabilidad, en fin, en 5 factores. Y Elaine Aron ya no se reconocía en ellos. Ya vino Elaine Aron a recoger los estudios que había hecho Carl Jung, que él también le pasaba lo mismo. Carl Jung es el padre de diferenciar los tipos de personalidades. Y él mismo ya en sus estudios hablaba de las personas muy sensibles. Y entonces él mismo se identificaba como una persona muy sensible. Ya Elaine Aron recoge de Carl Jung. Carina Zegers, una coach es holandesa, afincada en Mallorca, pues recoge también de Aron. Y entonces yo ya era coach, me había formado en inteligencia emocional, había hecho varios vivenciales de inteligencia emocional. Y esto te lo cuento no porque te interese mi vida, sino porque quizá te pase algo parecido o te puede pasar algo parecido. En una charla que dio esta persona y nos trajo un poco a España el tema de la alta sensibilidad, entonces yo cuando la escuché a ella dije, uy, pues esto me identifico yo con ello. Entonces veo que empieza a contar cosas muy sencillas, muy del día a día. Voy a hacer referencia a aquella primera toma de contacto con la alta sensibilidad, que ella hablaba de cómo se sentía en los supermercados, por ejemplo, en los grandes centros comerciales, con el exceso de luz, con los ruidos, cómo se sentía a veces estresada en ambientes muy ruidosos o con mucha gente. Entonces yo decía, oye, eso me pasa a mí. Yo me di cuenta con ya unos añitos de que ponían nombre a todas mis sensaciones y que no estaba sola. Así que no estás solo, no estás sola. Somos casi un 30% de la población mundial. Wow. Así que atentos, no estamos solos, eso es lo primero. Y entonces conocer a más personas con alta sensibilidad es muy enriquecedor y a la vez dices, ay, que no soy un bicho raro. Esther también tiene alta sensibilidad, si me permites que te lo diga. Por eso estamos hoy hablando aquí juntas. Entonces, en los vivenciales de inteligencia emocional, un laboratorio donde nos ponían hasta arriba para que florecieran nuestras emociones, para luego saber reconocerlas y gestionarlas, que es lo que, digamos, engloba la inteligencia emocional. Saber identificar emociones y luego también gestionarlas, identificarlas en otros, identificarlas en ti. Entonces, pues ahí estábamos en ese juego como ratoncitos de laboratorio y nos daban chutes para que sintiéramos las emociones. Imagínate unas imágenes, un cuento, una situación. Nos teatralizaban situaciones para que nos metiéramos, porque eran muy vivenciales, para que la gente aflorara su emoción. Sí, hasta el punto que yo reventé. Para mí era una saturación porque yo no necesitaba ese chute. Yo ya con la mitad de dosis yo ya estaba sintiendo la emoción que fuera. Pon que era tristeza, pues todavía no había empezado casi a contarte la historia o a meterte, envolverte en esa historia. Yo ya estaba con el corazón encogido
llorando. Y luego encima veía a los compañeros, según iba evolucionando la cosa, empatizaba con su emoción. Era como que hubiera ido durante 4 días a un concierto para sordos, teniendo yo una agudeza auditiva por encima de lo normal. Me metieron en Vietnam ahí, es a lo loco. Empecé a investigar. ¿Qué porras me pasa? Porque yo creo que esto no ha sido lo normal. Y cuando yo le decía allí a los facilitadores, es que yo creo que soy más sensible que los demás. No llego a vivirlo de esa manera. Yo sí que ya sabía que era muy sensible. De toda la vida lo he sido. A posteriori os contaré ya cómo esto es desde niña. Una cosa genética, es innata, la llevas de nacimiento. Y además es hereditaria, aprovecho para decir. A lo mejor no te ves tú identificada, pero ves que tu padre era así. Dices, anda, pues mi padre era así y mi hijo también. Pues por el medio algo ha pasado. Entonces, escucho oír hablar sobre este rasgo. Y es, en definitiva, lo que han llegado. Elaine Aron publicó, y aquí empieza un poco todo, en el 91 publicó su primer libro, donde recoge todos los estudios y todo lo que ella ha visto con ella misma y sus pacientes. Entonces descubre que las personas con alta sensibilidad comparten 4 características fundamentales que son las que te hacen tener alta sensibilidad. Luego hay otros detalles que podemos compartir distintas personas. Por ejemplo, por decir tenemos una conexión muy especial con los animales. Entonces, estas son una de las características que compartimos. Una generalidad, pero no todas. Os las puedo decir así, nombradas, aunque luego las podamos desarrollar. Bueno, incluso las tengo en alguna presentación, si quieres las puedo poner para que se vean así, visualmente. Yo por mí encantada. Bien, pues la primera aquí he encontrado para que lo veáis más visual. El procesamiento profundo de la información. Vaya, ¿y qué es esto? Bueno, pues reconozco que para mí esto fue lo que más me costó identificarme, si era o no era. ¿En qué se traduce? Esto se traduce, por ejemplo, en que nos estresamos muy fácilmente. Esta característica, que así el procesamiento profundo de la información no te dice nada, sí que te puede llevar a que recibes mucha información, porque nuestro sistema neurosensorial es altamente receptivo, de ahí es de donde viene todo, a través de nuestros sentidos, de los ojos, el oído, la piel, y esa información la procesamos, necesitamos tiempo. Pasas viendo escaparates, por ejemplo, y tú vas viendo ropa, pantalones, faldas. Una persona con este rasgo va pasando y dice, no dice ropa, pantalones, faldas, dice pantalones, pata ancha, color azul, pantalones, pitillo, negros. En un segundo has clasificado y estás procesando todo lo que tienes a tienda. Esto lo hacemos de manera inconsciente. O sea, no es que pienses, no, es que yo... No, de manera inconsciente. Por lo tanto, necesitamos, mucha información y tiempo. ¿Esto a qué nos lleva? A la otra característica, que es la sobreestimulación. La sobreestimulación que nos lleva al estrés. ¿Qué son esas tiendas con escaparates y con ropa? Son estímulos. Estímulos que hay en el exterior. Pues luces, conversaciones, información, o simplemente que te está molestando el collar y te están hablando a la vez. Como estamos procesando todo hasta un 10% más de información de la media de la población, tenemos muchos estímulos y ante tantos estímulos nuestro cerebro con cada estímulo se activa. Entonces tenemos tendencia, es la característica, a la sobreestimulación o sobreactivación del cerebro. ¿Esto que se deriva? Cosas del día a día, que nos estresamos con más facilidad. ¿Esto en qué se deriva? El procesamiento profundo, en que nos cuesta más tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que sopesar toda la información que tenemos y no somos un ChatGPT. Incluso, además, somos creativas, aunque esta no es una de las características principales, pero somos creativas y nos estamos viendo en el futuro habiendo tomado una decisión y vuelves. No, ahora me veo tomando la otra. Y bueno, podemos estar ahí dándole vueltas. Es otra de las cosas derivadas de estas dos características que le damos 1000 vueltas a todo. Sí, que nos pueden decir que somos muy exigentes, muy perfeccionistas o muy dispersas o que estamos ensimismadas o tal, y es todo por lo mismo, porque o estamos bloqueadas o estamos saturadas de esa hipersensibilidad o es que estamos sobrepensando en todas las posibilidades. Exactamente, estas dos características llevan a todo eso y son muy importantes. Es uno de las cositas que tenemos que trabajar las personas con alta sensibilidad, es nuestra tendencia al estrés, sí. Pero fácilmente se puede trabajar, Estrés y ansiedad, ¿no? Porque al final
Sí. También si como damos muchas vueltas a todo, nos podemos quedar ancladas en alguna cosa que haya ocurrido en el pasado. Y entonces sigues dándole vueltas. Una amiga tuya te dijo el lunes que parecía que tenías el pelo muy seco, por decirme una chorrada, ¿eh? Y ya está. Una cosa que ya tardaron en decir 2 segundos y tú te pasas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que tengo el pelo muy seco. Pero ¿será que tengo el pelo muy seco? Pero ¿será que no sé qué? Pues será de la edad, pero ¿será que no sé qué? Pero me faltarán vitaminas. Al final te vas el lunes siguiente al médico, al dermatólogo, oye, mírame el pelo. O si ya lo has trabajado, pues dices, bueno, pues ya bajo este nivel de pensamiento rumiativo, que es como se llama, de dar vueltas a todo, y pasas del tema que no tiene nada. O sea que todo esto se puede trabajar, pero ahora te puede ayudar a identificar. Es una herramienta de autoconocimiento también todo esto. Al final, que el conocer todas estas características es la base un poco de que las personas que empiecen a identificarse, todo esto que pone aquí soy yo, o sea, y ahora de repente alguien me entiende y lo que tú dices, no estamos solos. Exactamente. O sea, con eso ya ojalá que más de una persona pues no se sienta sola, no se sienta rara y las personas introvertidas. Si a lo mejor es más tirando a introvertida, pues parece como que estés ahí ensimismada y como que no te comunicas, como que no expresas. Y si es muy extrovertida, te van a tachar de rebelde, de intensa, porque claro, el extrovertido expresa la emoción y dice lo que piensa, pero al final es muy emocionada, muy sensible, pero con la emoción a flor de piel, con una montaña rusa. Y el introvertido, paz, pues al final siempre te van a juzgar. Al introvertido porque no dice nada y al extrovertido porque dice demasiado. Sobre eso, apuntar que hay personas que pueden estar escuchándote, que lo que yo quería que quedara claro es que tú puedes ser una persona muy sensible, puedes ser una persona extrovertida, introvertida o ambivertida, que suele ocurrirle mucho a las personas con alta sensibilidad. Pero lo que quiero que quede claro es que si se cumplen estas 4 características, que por eso están ahí, ¿cuándo tienes alta sensibilidad? Sí. Ahora, esto lleva a profundizar, ya os invito a que contactéis conmigo y que podamos profundizar, porque te vas a identificar en cosas, pero a lo mejor te identificas porque eres extrovertido simplemente. Para que sepas que son estas 4, y ahora os las amplio. El procesamiento profundo, que ya os he dicho, de la información. La emocionalidad y empatía. Somos altamente emotivas y con alta empatía. La sobreestimulación, que es la tendencia a estresarnos, y la mayor percepción de las sutilezas, pequeños detalles. ¿Me permitís? Ya paso y seguimos hablando de ellas, porque procesar la información más profundamente es lo que llevaba a dar 1000 vueltas a todo. La otra característica, que es la emotividad y la empatía. ¿Cómo ves tú esta característica en ti, Esther? Que a veces te pones demasiado en el lugar de las otras personas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues en el trabajo lo gestiono bien porque sé que las injusticias y el dolor están en la orden del día. Pero, por ejemplo, ya con gente a la que tengo un vínculo, familiares, amigos, ahí sí que me cuesta poner muchos límites. A nivel profesional, como hay unas normas, entre comillas, o tengo que establecer unos límites, pues ahí ya he aprendido cómo a gestionar esa alta empatía. A nivel personal, estoy en ello. Sí. El tema es que la empatía es una cualidad buenísima, es una cualidad que nos da a las personas una fortaleza, porque te puedes poner en el lugar del otro, puedes comprenderlo. Por ejemplo, para nuestra profesión, para acompañar a otras personas, para hacer terapia, la empatía nos da un plus, pero luego, como todas vosotras y vosotros que estáis escuchando, podéis ser empáticos, pero el tema es que, como buscamos en todo, es el equilibrio. Si estás pensando más en los demás, estás sufriendo por ver a los demás en exceso, pues tienes que pensar en ti y entonces no sobreempatizar, pero utilizar esta empatía como fortaleza. Para mí, una persona empática es una buena persona. Una de las cosas que pueden hacerme pensar que alguien no es una buena persona, es que no tenga empatía. ¿Y quién no tiene empatía? Los psicópatas. Igual que hablábamos de que un 25, casi un 30% tenemos esta alta empatía, también hay un 2% de la población que tiene empatía cero, y esos son los psicópatas. Simplemente busca el equilibrio para no sufrir. ¿Qué otra característica era la sobreestimulación? Que explicábamos. Muchos estímulos, más vale una imagen que 1000 palabras. Sí, muchos estímulos. Los 5 sentidos hiperdesarrollados, ¿no? Al final. No todos. La información te entra por los 5 sentidos y hay personas
con alta sensibilidad que tienen, por ejemplo, muy buen oído, piel sensible. No tienes por qué tener todos los sentidos súper desarrollados. Simplemente es que te entra más información. Esto te hace tendencia al estrés. No vamos a enrollarnos más, pero sí que penséis en esa tendencia al estrés, que es la consecuencia de, como hemos ido diciendo, de activar el cerebro, de tener el cerebro más activado. La parte de la amígdala, que es la que se nos activa mucho porque es la que está relacionada con el estrés, con el miedo, con la supervivencia. Y la última y la más bonita, no por ello menos importante, es la mayor percepción de las sutilezas. Esos detalles que percibimos, que no perciben otras personas. Tú vas por un camino pedregoso andando con una amiga hablando y de repente te quedas ensimismada mirando que han salido 2 florecitas monísimas y te quedas ensimismada con las florecitas, que no hay más flores en todo el Pedregal, pero tú has visto esas 2 florecitas preciosas. Y otros detalles que Esther te invito a que nos digas qué detalles. Por ejemplo, entras en una habitación y percibes, si te invita unos amigos a casa, una pareja, y tú entras y ya percibes que ha habido mal rollo entre la pareja, y ya percibes esos detalles. O percibes, eso es otra, esa percepción de las sutilezas de las que también vemos en los microgestos de la cara de las personas. Sí, así es. O en el lenguaje corporal. ¿Qué detalles ves tú? ¿Cómo ves esta característica en ti? Me considero muy observadora en el tema de lo que decías del lenguaje no verbal, microgestos o a nivel energético. Obviamente no puedo llegar a una conclusión, no es como una intuición. Sí, yo en cuanto al tema de las sutilezas, más en ese aspecto. Yo os invito a que si os surgen dudas abajo en comentarios del vídeo, pues pongáis y os contesto las dudas que os vayan surgiendo. He quedado en el tintero que tú has sacado lo de introversión y extroversión. Vale, pues cuando Elaine Aron empezó sus indagaciones, ella se pensaba que las personas con alta sensibilidad todas eran introvertidas. Entonces, cuando nos fijamos en los 5 puntos para el perfil de personalidad en la extraversión, hay algunos que tiramos más a introvertidos, otros más a extrovertidos. Entonces, concretamente, se asoció la introversión con la alta sensibilidad en su día, en su momento, y no es así. Y lo que nos ocurrió, curiosamente, que es una anécdota cuando fui al primer congreso de alta sensibilidad, que fue en el 2018, donde me encontré con Esther, en Valencia, bueno, pues ahí también me encontré cara a cara con grandes de la alta sensibilidad, que estábamos allí reunidos para aprender más. Y delante teníamos a Elaine en la conversación, que estaba hablando Elaine, y nos estaba contando pues sobre sus investigaciones, sus estudios y sobre el tema de la introversión. Y claro, ahí ya yo me removí, porque introversión, porque no sé qué, porque la timidez. En ese punto levanté la mano, please Elaine, por favor, para comentarle a Elaine una pregunta, y yo le dije muy convencida ya en ese punto, después de un año o más de autoconocimiento y de profundizar en el rasgo: Elaine, yo estoy convencida, me identifico 100% de que tengo alta sensibilidad, y también estoy convencida y me identifico 100% de que soy extrovertida. Digo, hay más personas que sean extrovertidas también y se identifiquen con el rasgo de alta sensibilidad, y ahí que levantó la mano Esther y otras cuantas más. Y ahí, desde ese congreso y desde ese día que ya se estaba debatiendo este tema, sé que concluyó y que admitió que las personas con alta sensibilidad pueden ser introvertidas o extrovertidas. ¿Tú cómo lo viviste, Esther? Sí, a ver, yo de la alta sensibilidad, ¿no? Como que siempre he sido una persona introvertida. También dicen que con tendencia a la depresión, con tendencia a la timidez, y a punto claro, tendencia. No tienes por qué. Y nosotras llevamos bastante tiempo hablando, pues parece que somos muy parecidas en el tema de, a lo mejor, mujeres como más de tipo emprendedoras o tendencias a la acción, o como entre comillas energía un poquito masculina, que a lo mejor parece que sea como contrapuesto. Sí, a mí me han llegado a decir, como me puse delante ya en la palestra a hablar de alta sensibilidad, que era una impostora. O sea, los comienzos no fueron fáciles. Claro, es como puede ser persona altamente sensible y puede ser impulsiva o decidida o segura de ti misma o con alta autoestima. No quiere decir que por ser persona altamente sensible tengas que estar encerrada en tu habitación, antisocial, o sea, quiere decir, hay muchas personas altamente sensibles, muchos tipos de personalidad, ¿no? Además hay muchos famosos. Otro día os contaré
la cantidad de famosos que hay con alta sensibilidad. Muchos de ellos son actores, actrices, músicos, pintores, escritores, porque la alta creatividad que tenemos, eso es también una fortaleza. A mí lo que me ha gustado siempre, y por eso creé la comunidad Sensibilidad Extraordinaria, es apuntar a la parte positiva. Solo deciros que no tenéis obligatoriamente que identificaros 100% con que soy extrovertida y 100% con que soy introvertida. Siendo una persona con alta sensibilidad, puedes tener ambas. Entonces, eres una persona ambivertida. Y os diré, para dejarlo ahí en la reflexión, para que Esther también lo reflexione, yo ya tengo una conclusión, después de muchos años de conocer a muchas personas extrovertidas. Yo soy extrovertida e introvertida, por lo tanto soy ambivertida, tengo mi parte introvertida, y te invito a la reflexión, Esther. Tú eres extrovertida, está claro, y tienes tu punto de introvertida en algún momento, piénsalo. Hombre, sí, hay momentos en que necesito soledad y no saber nada de nadie. Entonces... La soledad es la bendita soledad. Yo como más a gusto estoy es a veces sola, necesito silencio por esos estímulos que te han sobreestimulado tanto la cabeza, que necesitas silencio. Nada. ¿Dónde hay un desierto cerca? Bueno, pues hasta aquí podríais ya haber identificado algo, pero hay mucho más. Y también deciros, ya que tengo aquí a mi gatita altamente sensible, que también los animales tienen alta sensibilidad. Sí. De hecho, se identifica muy fácil a los animales, al miembro, imagínate una manada de cebras, el miembro con alta sensibilidad enseguida se va a identificar porque es ese que tiene esa mayor percepción, va a oler, va a percibir al león antes que ninguna. El miembro con alta sensibilidad enseguida se coloca en su lugar y él va a ser el que va a avisar que viene el león. Tenemos esa fortaleza. Qué fuerte. Es una pasada. El ser humano en sus comienzos, en las tribus, la persona con alta sensibilidad era el chamán, era el gurú de la tribu. Ese era el que percibía más, era más sensitivo, tenía más percepción de las cosas, tanto de energías como de todo. No somos brujos, pero tenemos esa información extra, un olor, un microgesto. Claro, es como que al estar en nuestro entorno, ¿no? Que es la naturaleza, lo más primitivo que tenemos, puede ser nuestro ser animal, ahí éramos como los cracks, entre comillas, ¿no? Pues teníamos una percepción mucho mayor que jugaba a nuestro beneficio, una ventaja competitiva. Pero en la sociedad que vivimos hoy, que hay hiperestimulación, ruidos, coches, parece que ya no es un don, sino que parece que nos satura, ya no es algo positivo, sino al revés, que es algo como que sufrimos, ¿no? Porque hay tanta estimulación y al revés, si la sabemos canalizar bien y trabajar bien, que ya nos enseñarás cómo, pues como efectivamente decía Elaine Aron, su libro es El don de la alta sensibilidad. Esa es la traducción. Hay mucha controversia con eso, ¿eh? Bueno, así que hoy no vamos a entrar en eso, pero solo lo apunto. El título es The High Sensitive Person, las personas con alta sensibilidad. Ese es el título. Pero con la sensibilidad y con muchos más rasgos de tu personalidad. O sea, el contexto es lo que hace que pueda ser más adaptativo, ¿no? O sea, el elefante en su hogar, en su estado, el gato en su contexto y el ser humano con su personalidad y sus rasgos en el contexto dado, ¿sabes? Y nada, por último también comentar el tema de la apertura a la experiencia, que antes hablamos de los tipos de personalidad, de los test y todo esto, que también hay personas con alta sensibilidad abiertas a la experiencia, que les gusta mucho pues conocer gente o conocer cosas nuevas y vivir nuevas experiencias, y hay gente que no, que como es tan sensible, pues prefiere protegerse y tener más esa zona de confort muy limitada. Por resumir, puede ser tener alta sensibilidad y ser introvertido. Puedes tener alta sensibilidad y ser extrovertido. Puedes tener alta sensibilidad y ser ambivertido. Puedes ser una persona con alta sensibilidad introvertida y con apertura a la experiencia. Y eso, a veces la gente se confunde que son los extrovertidos los que son con apertura a la experiencia. Pues no, puedes ser introvertido y también abierto a las experiencias de todo tipo, que te gustan, te provocas experimentar tú en tu propia vida, en tu propio físico, que no que te lo cuenten. Exacto.
total. Es un poco para que no tengamos un estigma y una generalización de somos introvertidos, que si depresivos, que se cierran en su burbuja y ya nos salimos de ahí. De alguna manera, como a veces la psicología tiende a categorizar porque a veces el ser humano, el cerebro humano, necesitamos simplificar la realidad y nos encanta categorizar, pero sí que es verdad que lo de la personalidad sensibilidad es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida el conocer esto. Entonces ahí sí que digo, bueno, ahí me meto. Bien, pero no es lo único. O sea, no porque seas una persona con alta sensibilidad ya no eres más nada. Es como yo cuento en una metáfora de por ahí de Instagram que cuento, eso es como si nuestra personalidad fuera un cuadro y nosotros tenemos un pincel de color, que es el azul, que es la alta sensibilidad, y con el pincel azul pues pintamos en el lienzo en blanco, pero es que tenemos también que resulta que el rojo, que es que somos extrovertidas, y tenemos otro que es otra cosa y otra cosa. Entonces nuestro cuadro, que es nuestro perfil de personalidad, es único. Por lo tanto, no te quedes en que eres Paz y ya eres así. Claro, por eso digo que nuestra personalidad es única y irrepetible. Os invito al autoconocimiento sobre todo. Exacto, en general. Yo no soy experta en alta sensibilidad, yo soy experta en mí misma. Exacto, me ha encantado. He aprendido lo que es este rasgo de temperamento o de personalidad, que igual investigadores lo hablan de distinta manera, pero luego lo que he hecho es aprendido de mí, cómo soy yo y cómo gestiono yo todas estas cosas que me pasan. ¿Y cómo las gestionas tú? Ahora es verdad que tenemos en común muchas cosas y como el proceso, cada uno tiene que hacer el suyo. Yo he hecho el mío, pero si no haces este proceso, como dice Esther, es muy importante, es un antes y un después. Tú tienes varios proyectos en tu vida, dices, pues yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser cantante, yo siento esto, siento lo otro. Bueno, pues en el momento que te conoces y sabes estas fortalezas que tienes y a la vez, pues nuestra kriptonita sería la sobreestimulación. Exacto. Mira, lo acabas de resumir en una frase. Pues y ahí es lo que hay que trabajar. Oye, pues me ha encantado ese último apunte, que tú eres mucho más que un Paz. Tu ser completo va mucho más allá de eso, que eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Sí. No empezamos ahí a decir, pues yo soy no sé qué, pues no, tú eres tú y punto. Cada paso es un mundo. Entonces así es que es verdad que hay que conocerse, y si te acompañan una persona que ya ha hecho el recorrido es mucho mejor. Es una de los propósitos de vida que yo tuve, porque mi proceso fue largo. Desde aquel día que pensé que a mí iba a estallar la cabeza, tuve un proceso largo y no con esto. En el 2015 no había la cantidad de información y de personas que hay ahora. Entonces, pues un poco me lo ocurré yo. Y lo que más me ocurre ya no solo es estudiar y leer, lo que más me ocurre una vez llegado al punto de soy una persona con alta sensibilidad es voy a conocerme. Y es a lo que os invito a todos, te invito a ti a que te conozcas. ¿Cómo soy yo? Mirándome ya desde lo que ya sé de la alta sensibilidad, mirándome a través de esa lupa de la alta sensibilidad. ¿Cómo soy yo? Porque Esther es de una manera y yo soy de otra. Exacto, eso es. Las experiencias son muy similares porque tenemos esa alta sensibilidad. Entonces, lo que yo te cuente y cómo yo lo he resuelto te puede servir o no, o que tú lo puedes hacer o sentir de otra manera. Pues sí, me encanta esa humildad en tus valores y que no nos encasillemos como en ningún sitio. Bueno, gracias, muchísimas gracias, porque te veo cansada. Esta es la empatía. Los microgestos, su mano en el cuello. Llevamos mucho tiempo hablando. Sí, saturación mental. Mi comunidad, la que creé en el 2018. Y ahí es donde me podéis encontrar. Muy bien. Idea Extraordinaria es la cuenta de Instagram, es una comunidad de crecimiento personal donde, también está el chat en WhatsApp, de Extraordinaria a nivel global, a nivel mundial, personas de todo el mundo de habla hispana, y el Paz Valladolid, que es el grupo local. También me encontráis en YouTube, en Facebook y en Telegram. Muy bien, María. Espero que esto sea la primera de muchísimas más grabaciones juntas sobre la alta sensibilidad y muchos más temas que tenemos en común. Pues muchas gracias, Esther, por haberte acordado de mí después de tantos años que nos conocimos en el 2018 como Paz extrovertidas, nosotras. Y gracias por haberte acordado de mí y seguimos en el camino. Nos vemos en el camino. Gracias a todos los que estáis escuchando. Paz ambivertidas.
Bueno, a descansar, que tenemos que descansar toda esta saturación mental. Pues buenas noches, muchas gracias y que tengáis feliz vida. Un abrazo, Chao, besitos. chao. Para ver más vídeos de psicología o desarrollo personal, entra en